detalle que ustedes ya sabían que se daba en la tercera semana de gestación era la formación de estas células que se daban o que se originaban en el endodermo del saco vitelino a la tercera semana de la gestación, y estas células se originaban muy cercanas a la alantoides. ¿Me pueden decir quiénes son? Las células germinales primordiales tienen su origen en el endodermo del saco vitelino cercano a la alantoides, y una vez que tubula, estas células germinales primordiales que estaban muy cercanas a la alantoides van a comenzar una migración. ¿Hacia dónde van? Pues van a migrar a través del mesenterio dorsal para alcanzar a la cresta gonadal. Es decir, a esta gónada en desarrollo. Entonces vamos a poner aquí cómo están migrando estas células germinales primordiales hacia la cresta gonadal. Estoy más o menos aquí en la quinta semana, en donde tenemos una gónada que está indiferenciada. No sabemos si va a ser una gónada masculina o una gónada femenina o ambas, ¿no? Que sería una cosa extrañísima, así súper rara, pero existen gónadas que son mixtas, es decir, hay situaciones en donde hay hermafroditismos verdaderos, en donde hay algo que se conoce como botestis. 5 minutos más tarde. Vamos a poner aquí este corte transversal que nos enseña un poquito cómo sería una gónada masculina y una gónada femenina, y cómo se acomodan las células germinales que migraron a través del mesenterio dorsal en este desarrollo de la gónada, ¿no? 11 minutos después. Entonces sabemos que las células germinales primordiales, en primer lugar, pues como provienen del endodermo del saco vitelino, ¿me pueden decir el cariotipo de estas células germinales primordiales? ¿Qué carga cromosómica tienen? Son diploides, son cromosomas monovalentes, ¿cierto? Bueno, esa es una característica de las células germinales primordiales, y que son las que en un futuro, cuando entren en divisiones, primero en una diferenciación y después en divisiones de tipo meióticas, pues van a terminar siendo las células sexuales, ¿no? Ya con un contenido haploide y cromosomas monovalentes, como ya lo hemos visto. 5 horas después. Entonces vamos a poner de este lado a la femenina y de este lado a la masculina, ¿ok? Bueno, ustedes saben que la diferenciación gonadal se da por el hecho de que existe un cromosoma, del cromosoma Y, exactamente. Bueno, pues tenemos aquí que este es un cariotipo 46XX, y esto será un cariotipo 46XY. ¿De dónde? Este cromosoma Y da varias cosas, ¿no? El cromosoma Y, ya saben que siempre decimos que el cromosoma Y tiene una región en su genoma que se le llama la región sexual Y, ¿no? De aquí viene las siglas SRY. El SRY va a ser traducido, esta región va a dar algunas proteínas, entre ellas hay una cosa que se llama factor determinante testicular, y también nos va a dar la secuencia para formar al factor inhibidor de los conductos de Müller. Es decir, simplemente tenemos esta región chiquitita en un cromosoma que es el más pequeño de todos, que es el cromosoma Y, pero muy importante en la diferenciación sexual, ¿saben? Es chiquito, pero tiene su función, ¿no? Ahí está. Si esta gónada posee un cariotipo femenino, o simplemente la región sexual Y está de alguna forma mutada, se va a diferenciar siempre hacia una gónada femenina. Y en este caso, las células germinales primordiales se van a agrupar formando cordones, y estos cordones siempre van a estar en contacto con la corteza, de tal manera que estoy formando aquí en esta gónada femenina algo que se les conoce como cordones corticales. Y en la gónada masculina, estos cordones se separan de la corteza y se van hacia la región medular.
de tal forma que se forman algo que se conoce como cordones medulares. Pero debo mencionarles en esto de la diferenciación sexual que entren en este juego unas células que derivan del epitelio celómico. Se van a diferenciar otras células a partir del epitelio celómico, es decir, se van a formar ahí, se van a diferenciar ahí y van a migrar hacia los cordones corticales y hacia los cordones medulares en el varón. Estas células que provienen del epitelio celómico en el varón se llaman células de Sertoli y en la mujer se llaman células foliculares. ¿Se acuerdan de ellas? En el caso de la mujer, las células foliculares van a formar inicialmente parte de los cordones corticales. ¿Verdad? Y en el varón van a formar los primeros cordones, que son cordones medulares, pero que van a ser cordones ¿qué? Seminíferos. Recuerden ustedes que les llamamos cordones seminíferos porque cuando nosotros hacíamos un corte transversal de un testículo, o un corte de un testículo simplemente, encontrábamos, si este era adulto, tendría túbulos seminíferos. Pero como estamos en la vida fetal, una cosa que se distingue entre un testículo fetal y un testículo en donde ya se han producido cambios propios de la pubertad, este testículo se caracteriza porque no hay desarrollo, ¿verdad?, todavía de espermatogonias hacia espermatozoides, ¿cierto? Entonces todas las que estén aquí serán ¿qué? Espermatogonias. ¿De qué carece entonces? Esto es un epitelio seminífero, ¿cierto? En un feto. ¿Cómo le llaman a estas estructuras en el testículo fetal y cómo le llaman en el testículo adulto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces son cordones seminíferos. Los cordones sexuales primarios son esos cordones medulares que tengo yo allá, pero se van a convertir en cordones seminíferos. Pero en la pubertad, ¿en qué se convierten? En túbulos seminíferos. Siempre que estemos ante un corte histológico de un testículo fetal o un testículo en infancia, vamos a tener esto, que son cordones seminíferos. A diferencia de que cuando ya se entra en la libertad y empieza toda la producción de espermatozoides, esto va a canalizarse y se forma una luz, y entonces ahí sí les llamamos túbulos seminíferos. ¿Ok? Perfecto. Hemos visto dentro de este parénquima testicular, ya tenemos a células que son del epitelio seminífero que tienen una función, ¿no? Ya tenemos el origen de las células sexuales. Falta algo que nos hable del parénquima testicular u ovárico. ¿Qué otra célula recuerdan ustedes? Leydig en el testículo y en el ovario. Las células de la teca son análogas de las células de Leydig. Pero todo esto no tendría sentido sin saber que estamos en el contexto de una gónada o de una cresta gonadal que es parte de ¿quién? ¿De qué mesodermo? Pues del mesodermo intermedio urogenital, que está en relación con el mesonefros. ¿Se acuerdan? Bueno, pues las células de Leydig y las células de las tecas van a provenir del mesénquima intermedio o urogenital. Este mesénquima, como ustedes saben, los tejidos mesenquimatosos son muy particulares, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos mesenquimatosos? Va de nuevo, ¿no? Vasos sanguíneos, cartílago, músculo, hueso, conectivo y adiposo. Bueno, el conectivo es el que nos importa mucho, porque el conectivo tiene una célula estrella que se llama el fibroblasto. La célula de Leydig y la célula de la teca no es más que un fibroblasto diferenciado. Provienen de fibroblastos. ¿De qué mesénquima? Pues del mesénquima intermedio o urogenital. ¿Ok? ¿Vamos bien? Como sé que les encantan los cuadritos, esta no va a ser la excepción. Va a un cuadro más. Aproximadamente 10 horas después. Vamos a ver qué proviene del mesénquima intermedio o urogenital. Ok, derivados en mujeres de mesénquima intermedio o urogenital. Pues en primer lugar hay fibroblastos, ¿no es cierto? Estos fibroblastos, cuando tienen que hacerlo, solamente cuando tienen que hacerlo, se van a diferenciar en células tecales.
¿Cuándo es eso, oigan? Pues cuando viene el desarrollo folicular, ¿no es cierto? O sea, a menos que esté dentro del contexto de un folículo, el fibroblasto se va a transformar en teca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues ahí viene lo interesante, porque ahí hablamos ya de la función. Entonces este fibroblasto se convierte en una célula de la teca, o células tecales. La célula tecal tiene una función muy importante en las mujeres. Es la producción de testosterona, hormona masculina y otros andrógenos, ¿no es cierto? Entonces en el varón queda, pues también el fibroblasto, ¿verdad? Fibroblastos. Y entonces estos fibroblastos se transforman en unas células que están en el intersticio, es decir, dentro del tejido conectivo que une a todos esos túbulos seminíferos o cordones seminíferos, no sé qué quieran, cómo los quieran ver, si en fetal o en ya granulón, pero estos fibroblastos se transforman, algunos de ellos, no todos, en células de Leydig. Importantísimas las células de Leydig. ¿Por qué? Porque estas células de Leydig van a sintetizar testosterona, perfecto. Testosterona, y esta testosterona pues sirve para muchas cosas, y particularmente en el desarrollo fetal, la testosterona sirve para diferenciación de órganos sexuales. Es decir, para dar los cambios sexuales primarios. Que tenga pene, que tenga testículos, que los testículos hayan descendido hacia la bolsa escrotal. Pues sí, los cambios sexuales primarios son esos. Y en la pubertad habrá otro pico de testosterona para dar los caracteres sexuales secundarios. Tenemos al epitelio celómico. Va a formar en las mujeres, ¿qué? Células foliculares. Viene la pubertad. La célula folicular se transforma en ¿qué tipo de célula? En células de la granulosa, perfecto. ¿Y luego qué se transforma la célula de la granulosa? Que cuando una niña nace con un montón de folículos primordiales, ¿no es cierto? ¿Qué es un folículo primordial? Pues es un ovocito primario de tenida y dictioteno, porque empezó la división meiótica en la etapa prenatal, rodeado de una sola capa de células foliculares planas. Eso es un folículo primordial. Entra en desarrollo folicular, las células foliculares se vuelven cúbicas, después aumentan su tasa mitótica, se vuelven células de la granulosa. Después, ¿qué les pasa a esas células? Se vuelven lúteas, perfecto. Entonces se vuelven células lúteas. Y es aquí cuando hablamos que estas células tienen diferentes funciones. Siempre van a tener receptores para FSH, es decir, para hormona folículo estimulante. Pero la célula lútea cambia sus receptores y empieza a expresar receptores para LH y se convierte en una célula lútea, ¿no? Ahí está. Funciones. Células foliculares que se transforman en células de la granulosa, ¿qué van a hacer? Van a agarrar testosterona, tienen una enzima que se llama aromatasa, que transforma a esta testosterona y la convierte en estrógeno. Perfecto. Eso hace la célula de la granulosa. ¿Y la célula lútea? Progesterona. ¿Necesita testosterona para producir progesterona? No. ¿De dónde la saca? El mismísimo colesterol. Entonces el colesterol entra directamente a la célula lútea. Como tiene un montón de estímulo de LH, transforma a ese colesterol en progesterona. Derivados en nombres de epitelio celómico. Sertoli. Funciones de Sertoli. ABP. Perfecto. Produce ABP. ¿Qué más? Nutrición. Sí. Es una célula nodriza, ¿no? ¿Qué más? Protección. Sí. ¿Qué más? Maduración. Claro. No olvidemos que Sertoli es la principal célula de la barrera hemato. Barrera hemato testicular. Perfecto. ¿Qué más? Inhibina, ¿verdad? Y frena el ciclo al eje hipotálamo posttestículo. Entonces inhibina. ¿Qué más? ¿Quién da el factor inhibidor de los conductos de Müller? La de Sertoli. El factor inhibidor de los conductos de Müller o la hormona antimülleriana la da justamente Sertoli. ¿Ok? Ya habíamos hablado nada más de un derivado endodérmico para este cuadro, que son las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales en mujeres se convierten en ovogonias. Estas ovogonias entran en diferenciación desde la etapa prenatal, van a pasar a su primera división meiótica, en donde se convierten en ovocitos primarios y entran en la profase 1. Acuérdense que la profase 1 tiene sus subfases, ¿no? Tiene la fase de leptoteno,
cigoteno, paquiteno, que es muy importante, es donde se lleva a cabo el entrecruzamiento, crossing over, y se detiene en una subfase que le vamos a llamar iquioteno. Entonces, ¿cuál es la función? Pues obviamente llegar hasta la ovulación, ¿no? A tener, en la ovulación que se produce un ovocito secundario detenido en metafase 2. Ok, y esa es la finalidad para que pueda ser fecundado. La espermatogonia, su diferenciación la hace hasta la pubertad. En la pubertad se convierte en un espermatozoide morfológicamente maduro y ese es liberado es decir, por la célula de Sertoli hacia la luz del túbulo seminífero, momento que se le conoce como espermiación. Y bueno, no habíamos hablado de pero se llama gubernaculum. El gubernaculum es una barra mesenquimatosa que está ligada a la gónada en desarrollo y que va desde la gónada en desarrollo, que tiene ahorita una ubicación tóraco-abdominal, es un gonadón, está ubicado en la región tóraco-abdominal, pero a medida que va creciendo la cavidad abdominal o torácica, o lo que ustedes quieran, va también haciéndose, es decir, no es que se haga más pequeña la gónada, sino que no lleva el ritmo de crecimiento que el resto del cuerpo, ¿no? Entonces la gónada se queda un poco más pequeña con respecto al crecimiento de las cavidades. Entonces esto, sumado a que tiene una estructura mesenquimatosa que se llama gubernaculum, va a ayudar en el descenso ovárico, el ovario también desciende, y en el descenso testicular. Vamos a hablar de algunas diferencias entre estos dos descensos, porque el gubernaculum lleva esta dirección, es decir, va desde la gónada, el desarrollo, hasta el futuro periné, o lo que será el futuro periné. Entonces, en el caso de las mujeres, el descenso ovárico se encuentra con una cosa pues, muy importante. Se encuentra con que hay toda una capa de peritoneo que está montada sobre el útero, que pues realmente es un ligamentote, y ese ligamento de origen peritoneal que tiene el útero se llama ligamento ancho, ¿no? Entonces en el ligamento ancho vemos que está un derivado del gubernaculum, que ya estaba el gubernaculum puesto, pero bueno, el ligamento ancho lo contuvo ahí y le dio origen a dos ligamentos nuevos: el ligamento propio del ovario, o también llamado útero ovárico, y el ligamento redondo, que va desde el útero hacia los labios mayores. Ajá. Entonces el ligamento ancho es de origen peritoneal. El ligamento propio del ovario, o ligamento útero ovárico, es un derivado del gubernaculum. El ligamento redondo es un derivado del gubernaculum. Y, si ustedes se acuerdan, ahí en el mismo ligamento ancho, que realmente pues tiene a todos los mesos también, está el mesosalpinx también, ¿no? Que son los que darían en todo caso el ligamento suspensorio del ovario. Y ahí en ese mesosalpinx, que entre el mesosalpinx, o mejor dicho, entre la tuba uterina y el ovario, hay una cosa ahí que pareciera como una red que se llama epóforo, que no tiene realmente ninguna función, ¿no? Pero que es un vestigio de los conductos mesonéfricos o de Wolff, que las mujeres dejan solamente el vestigio que se llama epóforo. Pues sería un análogo de qué estructura masculina, el epóforo. El epóforo es el epidídimo en la mujer, ¿no? Pero no tiene, obviamente, no salen ovogonias a través del epóforo. Nunca va a pasar eso, pero sí ocurre que pues ahí queda ese epóforo y es un vestigio de los conductos mesonéfricos que no son importantes para la mujer, son importantes para el varón. Bueno, en el varón es un poquito diferente, porque en el varón, dadas las condiciones del testículo, el testículo necesita de 1 a 2 grados menos de la temperatura corporal, entonces tienen que descender y pasar hacia la bolsa escrotal, pasando por muchas estructuras, ¿no? En primer lugar, lo primero que se va a encontrar es que hay peritoneo en su camino. Entonces se forma de peritoneo una bolsa primaria que se le va a llamar el proceso vaginal, futura túnica vaginal del testículo. Entonces viene el testículo, es decir, el gubernaculum viene pasando y da todo ese trayecto del conducto inguinal. ¿Me explico? Es decir, porque realmente el conducto como tal pues no es un tubo, no existe, es un conducto medio virtual ahí, que está dado por un montón de fascias y músculos
por donde pasó el gubernáculum para hacer descender al testículo. Primero, formando de peritoneo el proceso vaginal, ¿no? O esa capa que se llama túnica vaginal del testículo. Después está, si no mal recuerdo, la fascia transversa. Después está el músculo transverso. Después el oblicuo mayor y menor hacen el tendón conjunto. Y del tendón conjunto pues sigue descendiendo pues hasta llegar a la bolsa escrotal. Y para dar estas fascias o estas capas que se llama dartus, por ejemplo, y el cremaster, pues, ¿no? Que son parte de todo lo que contiene el testículo como capas que están dadas por el descenso testicular. Es decir, lo único que hizo el gubernáculum fue llevarse a todas las fascias y capas y quedar en la bolsa escrotal. Afortunadamente para el testículo, la capa de la túnica vaginal, que es peritoneo, no tiene la misma cantidad de grasa que el resto del peritoneo, porque si no tendríamos unos llenos de grasa, ¿no? Y eso no pasa. La grasa de la túnica vaginal se adelgaza, ¿no? Y queda bonita, fresca, porque para el testículo es muy importante mantener una temperatura adecuada. Lo que es importante es saber que el descenso testicular tiene que estar presente en el nacimiento. Es decir, una cosa que tú vas a valorar en el neonato va a ser el hecho de si tiene o no descendido sus testículos, ¿no? Es más, si tú ves que no está en la bolsa escrotal, pues metes tu dedo hacia el anillo o hacia el conducto inguinal y tratas de buscarlo, a ver si está presente o no. Porque a veces simplemente todavía están en el conducto inguinal y tienen un cierto tiempo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo los vamos a dar chance para que desciendan? Porque tendrían que descender por sí solos en un mes. Le vamos a dejar hasta el primer año de vida, no más que eso. En el primer año de vida valoramos, no tiene descendido los testículos, esto no está chido. Vamos a programarlo, lo vamos a poner en condiciones, óptimas para hacerle una cirugía para hacerlo descender. ¿Cómo se llama la cirugía que hace descender a los testículos? Vamos, primero, ¿cómo se llama a la falta de descenso testicular? Criptorquidia, perfecto. ¿Cómo se le llama a la cirugía que se utiliza para corregir la falta de descenso? Una orquidopexia, muchachos. ¿Cuál es el riesgo que tiene este niño que tiene una criptorquidia que ha estado prolongada por tantos años? Lo peor que le puede pasar es que tenga un disgerminoma, ¿no? Un disgerminoma es un tumor de células sexuales. Entonces, recuerden ustedes que las células sexuales pues, pueden estar en constante división, sobre todo en la pubertad. Es decir, niño que entra a la pubertad y que no ha tenido descenso testicular, tenemos un problema porque el riesgo de tener disgerminomas es muy alto, ¿no? Y si tienes germinoma, el disgerminoma es un cáncer muy agresivo, van a terminar por quitarle el testículo de todos modos y va a ser algo muy gachito, ¿no? Entonces hay que detectarlos. Y por supuesto, disgerminoma no solamente se da por una falta de descenso testicular. Recuerden ustedes que hay que tener medidas de higiene para el testículo. Ropa apretada, ¿no? ¿Se usan boxer? Sí. ¿Deben ser de algodón? Sí. ¿Las tangas? No. De preferencia siempre el boxer es la prenda que debemos de utilizar los hombres. Si se usa trusa, debe ser trusa con suspensorio, ¿no? Es decir, que tenga su huequito, ¿no? Bueno, si no hay otra cosa que agregar, por hoy estamos hechos.